Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestra predicación en esta mañana es Encomendados al amparo de Dios, y forma parte de un discurso, el único registrado en la Escritura, que el apóstol Pablo pronunció a una iglesia. Estamos en realidad acostumbrados a ver la figura de Pablo como el gran apóstol que tenía como ministerio llevar el evangelio a los no judíos, un hombre muy preparado, tal vez para un ambiente contemporáneo de nuestro tiempo, un teólogo, escritor prolijo, prácticamente la doctrina epistolar del Nuevo Testamento le corresponde a la inspiración y revelación que recibió del Espíritu Santo el apóstol Pablo. También lo conocemos y a nuestra mente viene la idea de Pablo el misionero, Pablo el evangelista, el que recorre la parte noreste del Mediterráneo y llega hasta la capital del imperio. En la iconografía, en el arte religioso, siempre encontraremos a Pablo representado con dos elementos que se le asocian: libros o manuscritos y una espada. Porque el arte religioso reconoce en él, resalta en él tanto su carácter apologeta, su carácter de fundador de doctrina para la iglesia naciente, como la ilustración que le caracterizaba por su preparación. Fue elegido por Dios para llevar al mundo grecorromano el evangelio que había venido a través de los judíos. Pero hoy quiero que veamos al apóstol Pablo en otra faceta que es enorme en su vida y usualmente algo descuidada por quienes nos acercamos a su figura. Es el apóstol Pablo vinculado a la iglesia. Pablo no es un solitario viajero. Pablo no es un genio iluminado en algún territorio despoblado. Pablo no fundó ninguna organización paraeclesiástica especializada en determinado ministerio. Es imposible ver a Pablo desarticulado del ambiente eclesial. Pablo es el fundador de innumerables iglesias. Pablo es el congregante fiel en todas esas iglesias que fundó, que visitó. Pablo es maestro por meses en algunas iglesias y por años en otras, maestro de doctrina en iglesias que él había fundado. Pablo es organizador de iglesias. Pablo encomienda a su equipo nombrar autoridades eclesiales, poner orden en las iglesias, ancianos, diáconos, organizador de iglesias. Pablo es quien escribe sus cartas dirigidas a las iglesias, por las cuales él continuamente se interesaba. Su corpus epistolar es simplemente magistral. Así que Pablo ha de ser visto justamente en su contexto eclesial. Alguien que amaba la iglesia, vivía para la iglesia, por la iglesia, fundaba iglesias, se congregaba en iglesias, trabajaba en iglesias,
enseñaba en iglesias, organizaba iglesias y escribía a iglesias. Y hermanos, ¿por qué hago este énfasis? Lo hago porque hoy el mundo evangélico está sufriendo cierto independentismo religioso. En el mundo evangélico se está dando un cierto rechazo a la institucionalidad eclesial. Hay cierta alergia al compromiso. Se quiere ser visitante, simpatizante, pero no se quiere ser miembro. Hay un despegue congregacional que va increciendo, y lo comentamos los pastores y misioneros. Este es un fenómeno que se está dando en el mundo evangélico, en nuestro mundo. Por cualquier excusa se sacrifica la comunión eclesial y se da el ausentismo, a veces inesperado, otras veces ya presentido. No se quiere vivir el concepto de rebaño. Hermanos, no hay oveja que pertenezca a 2 o a 3 rebaños. Pero en el mundo evangélico se está dando este fenómeno, lo que ya en una oportunidad llamé turismo eclesial. En nuestro ambiente del mundo evangélico está aumentando el síndrome de Diótrefes, aquel que denunciaba Juan en su breve carta. A veces observamos poco cariño por el redil, y aquí estoy de una manera sencilla y crasa identificando redil con templo. Poco cariño por el templo mismo. Con facilidad se cuestionan a baja voz y a boca pequeña aspectos de la liturgia que se lleva en la iglesia o algún detalle del credo, de la confesión de fe o de la doctrina que se predica, o se cuestiona el sistema de gobierno que ahí hay. Tal pareciera que muchos de nuestros hermanos de fe en el mundo evangélico no encuentran una iglesia digna para congregarse. No encuentran una iglesia a su medida para congregarse. Y entonces comienzan a poner objeciones. Es que allí asiste fulano. Es que allí encontré una vez que cantaron esto. Es que allí hay un pastor que tiene este estilo. En fin, terminan a veces congregándose a medias o desertando. Como les decía el pasado domingo, congregándose por televisión, teniendo pastores a distancia vía internet. Y la otra posibilidad que también se va dando es la de que al no encontrar una iglesia a mi medida, pues decido, junto con otros, fundar una, donde me encuentre en plena zona de confort. Tal vez comienzo reuniendo en mi casa algunos y después ampliamos algo y terminamos con una atomización del pueblo evangélico. Terminamos incluso hasta confundiendo a nuestros vecinos y al pueblo donde vivimos. Esto se da, pero no en tiempos de Pablo. Cuando yo leo a Lucas escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y veo cómo él presenta a Pedro y presenta a Pablo, los grandes apóstoles que dominan el libro de los Hechos, encuentro que
Lucas los reconoce como hombres de iglesia, hombres que asistían a la iglesia, hombres que se congregaban en iglesia, hombres que se preocupaban por la iglesia, hombres que trabajaban en la organización de la iglesia, que atendían la doctrina de la iglesia, hombres de iglesia. En el texto que nos va a ocupar ahora en la mañana, Lucas se ocupa del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, el más largo de todos. Pablo está recorriendo el Asia Menor, está recorriendo Grecia, Macedonia, por tierra, por mar. Ha pasado por cantidades de poblaciones y ha fundado cantidades de iglesias pequeñas y unas más grandes. Por todas ellas se preocupa, al extremo de que llega incluso a colapsar su energía. Dice, temores en mi interior, preocupación por todas las iglesias, porque Pablo era un hombre de iglesia. Y ya al final, pendiente de, y en una lucha espiritual, deseando ir a Jerusalén en tiempo de Pentecostés para predicar a los de su sangre, que habrían de reunirse allá para esa celebración, llega a una pequeña ciudad llamada Mileto. Estando en esa pequeña ciudad, decide, como último esfuerzo misionero, mandar a llamar a los hermanos de la gran iglesia de Éfeso. Ahí vienen también los ancianos, responsables de la iglesia, y convoca una reunión asamblearia en Mileto. Lo encontramos en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Había pasado meses y años enseñando doctrina de parte del Espíritu Santo de Dios a los miembros de esa región, de esas iglesias. Viendo el contexto escritural, el apóstol Pablo no solamente habla de su trabajo, de su ministerio en esas iglesias, sino que también le advierte a los hermanos en esa asamblea eclesial de peligros que habrán de venir. Y dice, habrán peligros externos, habrán quienes entren en la iglesia, lobos vestidos de oveja, lobos rapaces los llama. Y habrán también peligros que surjan de manera espontánea, natural, desde dentro de la iglesia, con falsos maestros que quieran desviar la doctrina del evangelio que les he enseñado. Pablo advierte de ello. Dice, querrán deshacer el rebaño. El pasaje en realidad es emotivo porque Pablo está en esa gran asamblea despidiéndose a punto de iniciar su largo viaje en barco de regreso a Jerusalén. Y es emotivo porque se respira la despedida, pero son fieles los que ahí han venido. Son hermanos de fe, son ancianos de iglesia, son gente militante en la iglesia, son miembros de iglesia los que han venido. Y aunque hay esa desazón que da la despedida y se abrazan y lloran y oran juntos, lo que se asegura es que no habrá división, no habrá derrota, no habrá deserción. Vamos a leer como texto base un solo versículo que está al final casi de este discurso que Pablo da a esa asamblea de hermanos. Reina Valera 2015, Hechos 20, 32. Finalizando ya, Pablo dice, y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. En medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de la situación de despedida, el apóstol se dirige a los hermanos y expresa en viva y alta voz su deseo. Es una especie de dedicación espiritual. Tiene base escritural y tiene autoridad apostólica para decir lo que va a decir, para declarar lo que va a declarar, para encomendar lo que va a encomendar.
y quiero que lo revisemos ahora. Leo: y ahora, hermanos, les encomiendo. Hermanos, y al hacer exégesis de esta palabra y predicarla hoy, no me dirijo a quienes no son hermanos en la fe. Diciéndolo en positivo, este mensaje va exclusivamente dirigido a aquellos hermanos que son fieles en la fe, miembros de iglesia, fieles, que forman parte de la asamblea, que es la iglesia. A ellos va dirigido este mensaje, a quienes son hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. No hay otra forma de ser miembro del cuerpo de Cristo que siendo miembro de una iglesia local, visible y concreta. A ellos va dirigido el deseo público del apóstol Pablo. A ellos va dirigida la prédica en esta mañana. Hermanos, a hermanos que se congregan, a hermanos que han venido desde lejos para esta reunión asamblearia, hermanos que son fieles en la fe, hermanos que reconocen la doctrina que ha sido enseñada por el apóstol Pablo, la sana doctrina, la palabra revelada. A estos hermanos, el apóstol dice algo precioso: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No está diciendo los encomiendo a un pastor, al próximo pastor. No está diciendo los encomiendo a un grupo que va a venir. No le está diciendo los encomiendo a una federación. No está diciendo les encomiendo que lean esto, que lean. Les encomiendo. Y la palabra encomiendo en griego aquí significa depósito. Los deposito para total protección, los deposito para ser guardados espiritualmente. Se trata de, les entrego, les encomiendo a un amparo espiritual, les encomiendo en resguardo a alguien que les va a custodiar, e invoca a Dios mismo. Los encomiendo a Dios. Hermano, yo en esta mañana te encomiendo a Dios. Como pastor de la iglesia, imitando a Pablo, os encomiendo a Dios. ¿Por qué a Dios? ¿Por qué apela Pablo tan alto? Hermanos, porque Dios es el propietario de su pueblo. Ningún pastor lo es. Ningún consejo de ancianos lo es. Ninguna asamblea, federación o como se llame, lo es. El propietario de su pueblo es aquel que lo ha adquirido con su propia sangre. Esto lo acaba de escribir el apóstol 2-3 versículos antes de lo que acabo de leer. Versículo 28 dice que Dios compró su iglesia, la adquirió con su propia sangre. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de esta iglesia. Así que encomiendo la iglesia a Dios, el propietario de esta iglesia. A caro precio habéis sido comprados, escribe el apóstol en otra oportunidad a otra iglesia, porque siempre se vinculaba con las iglesias que había fundado, en las que se había congregado, en las que había enseñado, en las que había militado. Ahora me llama así la atención que dice, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Aquí los comentaristas no están totalmente de acuerdo, porque en el griego dice, les encomiendo a Dios y al logos de su caris, y al logos de su gracia. Y el logos es identificado en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús mismo. Pero también Cristo Jesús está identificado con la palabra de Dios.
y la palabra de Dios es la palabra revelada. Ahora, cuando Pablo tiene esta asamblea, gran parte de la palabra revelada no se ha escrito todavía. Y él encomienda a todos los que se han reunido en esta asamblea, a Dios y a la palabra de su gracia. Voy a seguir aquí a un comentarista que dice que esto se podría leer: los encomiendo a Dios y al Evangelio de la gracia de Dios. Sigue en Dios. Los encomiendo a Dios y a la gracia de Dios. Esa gracia inmerecida de Dios, ese amor inmerecido de Dios. Hermanos, Dios nos ama porque nos ama, porque quiere amarnos y tiene gracia para con nosotros porque quiere tenerla. Si no, no fuera gracia. Alguien muy bien apuntó, y creo que se los he citado: Dios no regala premios, no reparte premios. Dios regala, da regalos. Su gracia no es premiarnos, su gracia es regalarnos lo que nosotros no nos hemos ganado. Y aquí el apóstol encomienda a la iglesia, y yo lo hago en esta mañana: encomiendo a la iglesia, a Dios y a la gracia de Dios. Dios es amor, Dios es gracia. Gracia. Y me llama la atención que gracia va aquí unida en binomio a otra palabra clave, que es la palabra poder. Puesto que sigo leyendo: les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel. Roberto Hanna nos llama la atención que veamos el singular. A aquel no es una sumatoria de dos, es Dios. Y a aquel que tiene poder. Entonces hay un binomio: estamos bajo el amparo de la gracia y el poder de Dios. Como iglesia suya, hemos sido encomendados al amparo de la gracia y el poder de Dios. Se destacan, por lo tanto, dos atributos de la naturaleza de Dios: la gracia y el poder. Se encomienda a la iglesia, y lo hago esta mañana, a la gracia y el poder de Dios. Y hermanos, es que gracia sin poder no pasa de buena intención. Y poder sin gracia es casi despotismo, ira inclusive, y en el mejor de los casos, justicia. ¿Quién puede mantenerse en pie delante de Dios? Así que gracia y poder hacen el binomio perfecto para ampararnos espiritualmente y mantenernos. Es una combinación perfecta. Les encomiendo a aquel que tiene poder, al todopoderoso Dios. Judas 24-25, leo para ustedes: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué está escribiendo aquí el apóstol? Dice: a Dios, que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos, no caemos porque el poderoso nos guarda. Y somos presentados sin mancha delante de su gloria, no porque seamos intachables, tenemos más manchas que un dálmata. Es que estamos siendo vistos por el ojo de Dios, la gracia de Dios, que nos ha santificado. Y si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana.
presentaros sin mancha. Vamos en pasivo. Él es el poderoso que nos presenta sin mancha delante de Dios, la gloria para Él. Y por eso Judas termina en forma doxológica. Nosotros la recitamos a veces al final de nuestros cultos. La gloria sea a Él por siempre, por siempre. Amén. Porque con su poder nos guarda sin caída y por su poder nos presenta sin mancha delante de su gloria. Hermanos, tiene poder y tiene gracia y la combina a nuestro favor. Ahora, ¿para qué lo hace? El pasaje lo explicita. Para edificar y para dar herencia. Dos cosas tienen que ver con nosotros. Una, edificar. Edificar, hermanos, es crecimiento, es ascender, es un proceso. Sin lugar a dudas, en la vida cristiana hay una necesidad de construcción continua, de fortalecimiento de estructuras, de creación de nuevas estancias, de avanzar en estatura hasta que todos lleguemos a alcanzar la estatura, la madurez perfecta, la del varón perfecto. Madurez, madurez. Que se forja en nosotros el carácter de Cristo. Esto no es algo espontáneo y esto no va con antigüedad curricular. No es asunto de que yo tengo 50 años o tengo 30 años o he desempeñado diversos cargos o hago tal cosa en la iglesia. No. Cuando Pablo escribe a los Corintios, advierte muy bien cómo es esto del crecimiento. Y Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Primera de Corintios 3, 6 y 7. El crecimiento lo da Dios. Hermanos, el crecimiento lo da Dios. ¿Y cómo lo da? A través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, haciéndonos crecer espiritualmente, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión eclesial. Pero cuando vemos que hay un cierto analfabetismo escritural, cuando vemos que hay una frialdad para la oración, cuando vemos que hay un despegue congregacional, nos preocupamos, porque lo que deviene es el enanismo espiritual. No se crece, se congregan de vez en cuando enanos. Esto lo dice Pablo a los Corintios. Les tengo que escribir como a cristianos carnales. En ustedes abundan los dones, y mire que abundaban. Era una iglesia enorme, mire que era. Frondosa en ofrendas, mire que lo era. Y les llama cristianos carnales. Porque, vamos, a veces pasan los años y nosotros seguimos en nuestra vida repitiendo manías, anquilosados, tropezando 1, 2 y 3 con la misma piedra y transitando lo que ya hemos hecho un molde en nuestras vidas. Tenemos que poner atención a los materiales que usamos en la construcción, en la edificación. Sobre esto hay otro pasaje, tendría que predicarlo en otra oportunidad, pero al menos quiero decir lo siguiente. Hermanos, la novedad no es sinónimo de verdad. La moda evangélica que se ve en congregaciones no es sinónimo de verdad, así como tampoco lo es la antigüedad. La tradición no es garantía de autenticidad, de veracidad y de apego a la palabra. La palabra es la normativa. Y cuidado con esas erudiciones de Wikipedia, esas superficialidades de lecturas teológicas a medias, de frasecitas endosables, que no han trabajado
realmente el quehacer teológico del pueblo de Dios, que se adornan con citas referenciales. Esto también se está dando en la predicación evangélica y debemos de tener cuidado. Entonces, gracia y poder para edificarnos, para crecer espiritualmente. Y agrega algo más, para dar herencia. Para dar herencia. Sí, hermanos, herencia eterna, glorificación. Porque la salvación, lo hemos dicho, se ha dado, se da y se está dando y se dará. Seremos glorificados al final por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿quiénes reciben la herencia? Y sobre esto también ya predicamos. Pero he de insistir, ¿quiénes reciben la herencia? No son los primos, no son los simpatizantes, no son los conocidos, son los hijos. Por esto, esta predicación va dirigida a hijos de Dios, a miembros de iglesia que militan en la gracia de Dios y dependen del poder de Dios, porque estos son los que serán herederos, incorporados, hijos incorporados a la iglesia. El apóstol Pablo escribe en otra carta, hermanos, que somos parte del cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que tenemos que participar, militar y no desarticularnos de la congregación en la cual militamos como miembros. En el libro mismo de los Hechos dice que el Señor, no los apóstoles, no los diáconos, no los ancianos, el Señor añadía a su iglesia los que iban siendo salvados. Los añadía a su iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la iglesia universal? ¿A la iglesia invisible? No, hermanos, los añadía a la iglesia de Jerusalén, la que estaba después de 3 calles al voltear la esquina, la que se congregaba allá y la que se congregaba allá más y en Antioquía. Es decir, el Señor añadía a su iglesia, que eran congregaciones visibles, los que iban siendo salvados. Aquí remata, y con esto termino el sermón, dice que hemos sido depositados al amparo de la gracia y del poder de Dios para crecer, para recibir la herencia. Una herencia que nos pertenece a todos los santificados. Así termina el apóstol. Todos los santificados. Santificados, hermanos, por la muerte del santo. No busques en ti la dignidad, no levites en santidades falsas. La Escritura dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Vamos, que hemos sido adoptados. ¿Nos queda claro? ¿Quién decidió la adopción? ¿El adoptado o el que adopta? Ah, no, yo decidí que me adoptaran. No. A ti te fue dado el espíritu de adopción. Fuiste adoptado por la gracia de Dios. Fuiste injertado en el viejo olivo. Es Dios quien hizo la obra. Él te hizo nacer de nuevo por su Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese yo que quiere ponerse galones? Pues eso sigue en el mundo evangélico. Aquí no hay lugar, hermanos, para universalismos. Y tampoco hay lugar para santidades ni beatitudes narcisistas. Así quiero llamarlas esta mañana. Santidades pretenciosas, casi irritantes, repelentes.
Aquí hay lugar para pecadores arrepentidos. Perfecto ninguno, perdonados todos. Esos son los que están en estas bancas. Hay una parte en donde el apóstol dice, elegidos por el puro afecto de su voluntad, por el puro decreto de su voluntad. A esta misma iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le escribe lo siguiente. Presten atención. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Es más que evidente, Dios nos ha escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad, no de tu voluntad, ni de la mía. Gracias, Señor. Él ha querido que nosotros seamos lo que somos para que le alabemos su glorioso poder, porque Él tiene gracia y poder. Y continúa. Gracias a Cristo, que no a ti ni a mí, no a tu buena voluntad ni a la mía, no a que tú eres buena gente y yo también, no a que lo meditaste mucho y al final bien decidiste y yo también, no. Dice, gracias a Cristo. También ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Y qué tal? Hemos sido sellados como propiedad de Dios, bajo el amparo de Dios, de la gracia y el poder de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido, y lo que Él promete cumple. El Espíritu Santo te ha sellado. El Espíritu Santo me ha sellado, me ha marcado como propiedad de Dios. Y todavía agrega, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando Él haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Y vuelve a recalcar, poder, porque hay gracia y hay poder. Eso nos ampara para la salvación eterna. Reviso, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. No herencia que tú te has de ganar o que yo me he de ganar. No es herencia merecida, es herencia recibida. Por gracia sois salvos y no de vosotros. Esto es un don de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Hasta que Él haya completado, Él lo haya completado, Él lo completará, Él haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión. Qué grande es esto. Esta es la herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera de que el apóstol Pedro nos hablaba, cuando nos decía que estamos siendo guardados para recibir esa herencia y que nuestra herencia está reservada, custodiada en los cielos. ¿Qué tal? Esto provoca llorar. Es decir, estamos siendo guardados para recibir la herencia y nuestra herencia está custodiada para que la revisemos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo al menos, hermanos, no estoy haciendo nada. Yo estoy siendo guardado y la herencia me está siendo reservada. Y la gloria sea a Dios por siempre. La gloria a Dios. El pasaje que hemos leído de esta reunión asamblearia terminó de rodillas, todos orando, abrazados al cuello unos a otros y a Pablo. Oraban juntos.
Y yo creo que esa es forma para terminar, en oración, dando gracias y llorando. Gracias, Señor, por amarnos tanto sin merecerlo. Gracias, Señor, por protegernos, por ampararnos, por cuidar de nuestro espíritu, de nuestro crecimiento, de nuestra herencia, con tu poder y con tu gracia. Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria. Estamos siendo amparados, depositados, seguros en nuestro Dios. Demos gracias.